Hola, ¿qué tal? Esta viene siendo la sesión 12 del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán, impartido en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el semestre 2021-2. En esta sesión vamos a comenzar a hablar de la filosofía política y de la historia de Immanuel Kant, después de haber dedicado 3 sesiones a la filosofía moral. Eh, Lo primero que me gustaría hacer es recordar las 3 preguntas que Kant indica hacia el final de la crítica de la razón pura. Son características de del quehacer filosófico. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? La primera pregunta, ¿qué puedo conocer? Dice, es una pregunta teórica o especulativa y sus las líneas fundamentales de la respuesta están en la crítica de la razón pura. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Pues es una pregunta práctica que se responde de una manera práctica y digamos que las líneas fundamentales de esa respuesta están en la crítica de la razón práctica, grosso modo también en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y la tercera pregunta, que es la pregunta en la que vamos a entrar ahora, dice Kant, es una pregunta a la vez teórica y a la vez práctica. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué me es lícito esperar, por ejemplo, de la naturaleza para satisfacer o cumplir los ideales políticos y morales que tenemos? Entonces, esto es lo que nos espera en las próximas sesiones, 2 o 3 sesiones, que vamos a dedicar a la filosofía política y de la historia de Kant, ¿no? Entonces, lo primero que querría decir es que las ideas políticas, las ideas sobre filosofía de la historia de Kant se encuentran repartidas a lo largo de diversos textos. Hubo un tiempo en el que se pensaba que no era un campo que fuera realmente del interés de Kant. No hay una obra sistemática comparable con las 3 críticas o con otras obras sistemáticas de Kant que se dediquen a la filosofía política y de la historia propiamente. No hay una crítica de la razón política. eh, y entonces se pensó durante mucho tiempo que era un interés menor de Kant. Ahora los tiempos han cambiado y eh, podemos, digamos, constatar no solamente en los textos mismos, sino en lo que se ha escrito sobre esos textos, que no se trata de un interés ni de una temática menor para, para Kant, aunque ciertamente Kant escribió mucho sobre filosofía política y de la historia, escribió mucho sobre cualquier cosa. Escribió, por ejemplo, las ideas sobre la historia universal en sentido cosmopolita, que vamos a abordar en un momento. Escribió qué es la Ilustración, ambos textos de 1784, pero también hay otros textos importantes. Son opúsculos quizá ocasionales, pero no por eso, no por eso hay que pensar que tienen menor importancia y que ocupan un lugar lateral en su pensamiento. Entonces, rápidamente, ya mencioné estos 2 textos del 784, las ideas para la historia universal en sentido cosmopolita, que es la Ilustración, pero también hay que mencionar otros textos, eh, uno de los 80, que es el comienzo conjetural de la historia humana del 86, pero también en los 90, ¿no? Por ejemplo, Teoría y Práctica, que es el título corto de eh, un texto con un título muy largo, de 1793. Eh, Justamente también la crítica del juicio en algunas de sus partes, por ahí de los parágrafos 80, la crítica del juicio del 790, se ocupa de cuestiones de historia.
Eh, ya mencioné Teoría y Práctica del 93, pero hay que mencionar, por supuesto, Hacia la Paz Perpetua, que abordaremos en la siguiente sesión de 1795, un texto delicioso y por demás importante. Y hay que mencionar también la Metafísica de las Costumbres del 798, sobre todo en lo que tiene que ver con la primera parte, la doctrina del derecho, y también El conflicto de las facultades, un texto tardío del 98 también, y la antropología en sentido pragmático, compilada a partir de sus lecciones veraniegas, las lecciones que Kant impartió durante muchos años en el verano en la Universidad de Königsberg, y también publicado originalmente en 1798, aunque como quizás sabrán hay muchas versiones, también algunas de ellas traducidas y publicadas en español, de la antropología. Entonces, como ven, hay una plétora de textos donde se pueden encontrar las ideas de Kant sobre la política y la historia. Y no son de ninguna manera textos marginales ni ideas marginales en su sistema, corresponden a justamente la tercera pregunta de la filosofía, que Kant indica, ¿no? Ocupa la filosofía, ¿qué podemos o qué puedo esperar? ¿No? Eh, Esto es importante. Entonces, grosso modo, y esto es dicho solo a manera de introducción, Kant basa su filosofía política y de la historia en una determinada idea de la sociedad humana, ¿no? Y aquí el término idea debe tener todo su peso, es decir, por un lado se trata de una representación general, de un concepto, si ustedes quieren, que por principio no tiene un ejemplar o no tiene una instancia concreta en la realidad espacio-temporal. Entonces no se puede intuir esa idea, ¿no? No es objeto de una intuición, ¿no? La idea de sociedad. Entonces esto tiene también un componente de tipo utópico que vamos a mencionar en su momento, sobre todo en referencia con la paz perpetua. Pero también el término idea tiene que ver con totalidades, esto también lo hemos visto en el curso, una representación, digamos, de una totalidad. Y esa idea entonces de sociedad está, digamos, atravesada por dos elementos, dos aspiraciones maximizadoras. Esas dos aspiraciones maximizadoras son la libertad y el orden social. Entonces, digamos que esta idea de cómo se puede organizar la cooperación social, esta idea de sociedad, está traspasada por cómo conciliar el máximo orden social con la máxima libertad de los individuos, pero ahora ya no entendida desde luego como exclusivamente como libertad moral, sino como libertad cívica, que es en parte lo que ahora llamaríamos libertad política. Ahora bien, esta idea de conciliación de una sociedad en donde se pueda armonizar se puedan armonizar estos dos máximos, la máxima libertad individual con el máximo orden social, digamos que tiene una tensión interna y es producto de dos relatos o de dos, podríamos llamar ahora, dos grandes narrativas. La primera gran narrativa tiene que ver con la naturaleza teleológicamente concebida, la naturaleza como un sistema de fines, y en este contexto es que aparece una idea clave de la filosofía de la historia de Kant, tal como lo es la idea de la insociable sociabilidad. Entonces, este elemento famoso, célebre de la filosofía de la historia de Kant, la insociable sociabilidad, pertenece de lleno a lo que podríamos llamar la narrativa teleológica. Esta narrativa tiene que ver con
un vocabulario extraño que encontramos desde el primer texto de Filosofía de la Historia, las ideas para una historia universal en el sentido cosmopolita, en el sentido de que la naturaleza quiere que, por ejemplo, la especie humana logre un determinado tipo de arreglo social, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de que la naturaleza quiere? ¿Cómo es que Kant le está adjudicando aquí a la naturaleza quereres, intenciones, propósitos, etcétera, etcétera? Parece esto lo mencionó, por cierto, Gilles Deleuze en su texto La filosofía crítica de Kant. Parece como si operara aquí una especie de contrarrevolución copernicana. Esto ha sido también, digamos, objeto de mucho debate, pero en todo caso es un elemento presente, es un, digamos, recurso narrativo, un recurso expositorio que tenemos que ver de frente y tomar en cuenta. Podemos discutir por qué sí o por qué no entra en conflicto con lo que dijo en la crítica de la razón pura, ¿no? Digamos, en la crítica de la razón pura, recuerden, la naturaleza es un sistema de objetos fenoménicos, de fenómenos, ¿no? En otros términos, un sistema de objetos particulares que están relacionados en términos de espacio y de tiempo y en términos de leyes causales necesarias, ¿no? Esto es, grosso modo, la naturaleza, el concepto de naturaleza que se extrae de la primera crítica. Pero entonces ahora tenemos otro concepto de naturaleza, una naturaleza, digamos, como un sistema de fines, la naturaleza teleológicamente concebida, y digamos que esto es parte de el relato que pretende contestar a la pregunta acerca de qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Entonces el otro relato es el relato que podría llamarse trascendental, y que, digamos, tiene en el centro, por así decirlo, el contractualismo, el especial contractualismo kantiano, ¿no? Que se distingue de los contractualismos modernos, clásicos, en varios puntos, eh, pero que tiene que ver con una especie de experimento mental. ¿Qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si no supiéramos en dónde nos va a tocar en la repartición de bienes y de fortunas en la vida social? Pero más allá de este experimento, quizás que es el que gente como John Rawls explota de una manera muy original, ¿no? En su propia obra y en su obra también, que no es una obra de interpretación de Kant, pero que se puede considerar kantiana, ¿no? Este contractualismo lo vamos a ver como fruto de un determinado imperativo categórico histórico, ¿no? Sobre esto les puedo recomendar alguna bibliografía que yo mismo, a la que yo mismo he contribuido. Entonces, digamos, hay que tomar en cuenta estos dos relatos para estudiar la filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. Y ahora vamos a entrar de lleno en el análisis somero, digamos, más que el análisis, en la puntualización de las ideas, los enunciados, las tesis más importantes de dos obras muy conocidas y muy importantes, ya las mencioné, que es la Ilustración y las ideas para una historia universal en sentido cosmopolita, ambas escritas y publicadas en 1784. Entonces vayamos directamente a la primera, que es la Ilustración. Título largo es una respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Y se debe, digamos, a un concurso anunciado, convocado por la Academia Prusiana de Ciencias, ¿no? Cuando las academias de ciencia sacaban concursos, supongo que todavía lo hacen. Y entre otros, en ese concurso también participó Moses Mendelssohn, que era un admirado intelectual y filósofo judío, berlinés, del mismo tiempo, de la misma época de Kant. De hecho, fue Mendelssohn el que obtuvo el premio.
Eh, entonces, una respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Aufklärung es la palabra alemana para ilustración. A veces se la encuentra en español como iluminismo, ¿no? Tanto en ediciones, eh, en ediciones españolas como argentinas, iluminismo, pero ahora nosotros vamos a utilizar el término ilustración para traducir Aufklärung o del inglés el enlightenment, ¿no? Creo que estas traducciones del iluminismo tienen que ver con la traducción francesa, le Lumière, ¿no? Y por cierto, Michel Foucault tiene un excelente ensayo que tiene el mismo título, que comenta justamente el texto de Kant, ¿no? Michel Foucault, muy recomendable. Entonces, fíjense ustedes, aquí en este ensayo la ilustración no va a ser entendida como una época propiamente, ¿no? Como un periodo histórico o algo así, sino más bien como una actitud. Y digamos, ¿qué sería esa actitud? ¿En qué consistiría esa actitud? Una actitud de ruptura. Y esto es lo que se captura con el término Ausgang, el término alemán Ausgang, o también podemos traducir como salida. ¿No? La ilustración, dice Kant en el primer párrafo de este célebre texto, eh, dice, la ilustración es la salida del ser humano de la inmadurez autoculpable o incurrida por sí mismo, ¿no? Una inmadurez en la que el ser humano incurre por sí mismo, ¿no? Entonces, la ilustración es sobre todo una salida. ¿Salida de qué? De la inmadurez. Muchas ediciones ya en estos tiempos ponen una nota sobre este término de inmadurez y quizá vale la pena recalar un poco en él. El término que usa Kant es Unmündigkeit, que tiene que ver con, digamos, la inmadurez tanto natural como legal de una persona. Entonces, cuando alguien es unmündig, quiere decir que no está esa persona madura, por ejemplo, para ser acreedora directa de ciertos privilegios, ciertos derechos, ¿no? Inmadurez legal o natural. Eh, entonces, esta salida de la inmadurez, dice, la inmadurez es una inmadurez autoculpable, ¿no? Es la propia persona, el propio ser humano, como se expresa aquí, Mensch, es el que es responsable, por así decirlo, de su propia inmadurez. Entonces, la ilustración es la emergencia o la salida de la propia inmadurez. Y esto quiere decir que Mündigkeit o madurez también tiene que ver con la capacidad de hablar por sí mismo, de hablar por los propios derechos por sí mismo, ¿no? Que tiene una persona, ¿no? Entonces esta salida es una salida importante. Por eso dice que el lema de la ilustración es un lema sacado de Horacio. Aquí, digamos, toda la obra de filosofía de la historia y de filosofía política de Kant está salpicada por latinismos, ¿no? Más que otras obras o otras, digamos, temáticas. Y aquí está sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, que Kant entonces traduce o glosa en sus propios términos como atrévete a usar tu propio entendimiento, ¿no? Y este es, digamos, el moto o podríamos decir el eslogan principal de la ilustración, atrévete a usar tu propio entendimiento. Fíjense que no tiene que ver directamente con aprendizaje, aunque no es incompatible con el aprendizaje, ¿no? Pero el uso del propio entendimiento es algo que hay que enfocar, y eso es eso en lo que consiste la ilustración. Ahora, ¿qué se necesita para la ilustración? Se pregunta Kant, y por supuesto es un texto súper rico que no podemos agotar aquí, ni mucho menos, pero
Lo único que quiero es darles los puntos principales. ¿Qué se necesita para la ilustración? Se necesita una sola cosa, la libertad. ¿Y en qué consiste esa libertad? Esa libertad cívica, como mencionamos hace un momento, que podría traducirse como libertad política. Y esa libertad cívica consiste entonces en el uso público de la razón, dice Kant. Entonces aquí hay un contraste importante, es quizás el contraste más importante de este opúsculo, entre el uso público de la razón y el uso privado de la razón. En el uso privado de la razón, digamos, el eslogan principal es no argumentes, sino obedece. No argumentes, obedece. Eso dice el médico, eso dice el jurista, eso dice el clérigo desde el púlpito. No argumentes, sino que obedece las reglas. Y aquí es donde Kant le arroja a Federico II, el rey filósofo, ¿no? Se le llamaba así, Federico II de Prusia, el rey filósofo quizá porque era muy amigo de Voltaire. Y bueno, él mismo escribió algunas cosillas, algunas de las cuales ha traducido mi buen amigo Roberto Rodríguez Aramayo. Entonces, digamos, solo un gobernante, dice Kant hacia el final del opúsculo, o sea, Federico II, dice, argumenta todo lo que quieras sobre todo lo que quieras, pero obedece. Y entonces aquí está, digamos, en estos dos eslogans, en estos dos, digamos, motos, aquí se condensa esta distinción, que es la distinción más importante del opúsculo, el uso público de la razón y el uso privado. Entonces, el uso privado es el uso que hace cualquier persona en tanto que miembro, por ejemplo, de una congregación. El clérigo en el púlpito o el médico como parte de su profesión, pues tienen que seguir las reglas de la corporación, tienen que seguir, digamos, los lineamientos y las reglas de la corporación a la que pertenecen. Y eso, digamos, es algo que no se puede evitar en el buen funcionamiento de las corporaciones y de la sociedad en general. Pero no es incompatible ese uso privado de la razón que Kant compara con el mecanismo, los engranajes de un mecanismo, ¿no? ¿No? Ese es el papel que le toca, por ejemplo, a un funcionario, el papel que le toca a un administrador, ¿no? Entonces lo tiene que hacer según los lineamientos de sus funciones, ¿no? Pero ese uso privado de la razón no es incompatible con el uso público de la misma. Esto quiere decir que las personas tienen siempre dos tipos de sombreros, por decirlo así, ¿no? Cuando se ponen el sombrero de la corporación o el sombrero del funcionario, tienen que hacer este uso privado de la razón, seguir los lineamientos, pero cuando se ponen el sombrero del ciudadano, o más bien dicho, el ciudadano informado, el término alemán que usa Kant es Gelehrter, miembros, ¿no? A veces se habla de miembro de un público lector, de un público informado, etcétera. Como miembro de ese, puede hacer cualquier tipo de críticas y puede, ¿no? Incluso el clérigo tendría la obligación de expresar su desacuerdo y expresar sus puntos de vista razonadamente sobre los lineamientos mismos de la corporación, en este caso, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es el centro del tratado, el centro del opúsculo o del ensayo, que es la ilustración, la diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón. Importante que estos dos usos no son incompatibles, sino que una y la misma persona, ¿no?, están llamados a ejercerlos. El uso
público y el uso privado de la razón, y entonces importante que la libertad civil se identifica con el uso público de la razón. Entonces ya no como médico de un determinado hospital, ya no como clérigo de una determinada congregación, ya no como abogado de un determinado bufete, digámoslo así, sino como miembros de la ciudadanía, miembros del público lector y como ciudadanas informadas, ¿no? Entonces no solamente tienen el derecho, sino la potestad, ¿no? En el sentido del poder, ¿no? La capacidad y en muchas ocasiones incluso el deber de expresar públicamente sus opiniones. Por ejemplo, sobre la misma congregación, sobre la misma legislación, el caso del jurista, sobre la ciencia médica y sus procedimientos, el caso de los médicos, pero también sobre los asuntos que conciernen a lo que ahora llamaríamos el interés público, por ejemplo, los impuestos. Entonces, el ejemplo que a veces pone Kant es, argumenta todo lo que quieras, pero obedece. Bueno, si tienes que pagar impuestos, pues paga tus impuestos, pero si no estás de acuerdo, y hay buenas razones para no estar de acuerdo, por ejemplo, con un impuesto de guerra, entonces es incluso un deber, ¿no? Expresarse y expresar el desacuerdo razonadamente, ¿no? Esto es, digamos, algo que tiene que ver con cómo entiende Kant el cambio social, el cambio político social, ¿no? Que es un cambio lento, un cambio más bien digamos, conservador, aunque no en el sentido de su contenido, sino en el ritmo de los mismos, ¿no? Bueno, sobre esto se podría hablar muchísimo más. Me gustaría pasar entonces a comentar algo brevemente sobre el segundo texto, las ideas para una historia universal en sentido cosmopolita. Aquí lo que vamos a encontrar va a ser una exposición de en 9 proposiciones con su correspondiente explicación. Espero que ustedes tengan ocasión de mirarlas y de estudiarlas con un poco de cuidado. Y aquí es donde vamos a encontrar en este texto seminal, en este texto, digamos que es de los originales, de los primeros, en donde Kant se ocupa de estas cosas, de lleno el relato teleológico. Y aquí es donde vamos a encontrar el concepto de insociable sociabilidad, ¿no? Y donde vemos que al mismo tiempo se trata, que la pregunta ¿qué puedo esperar? Al mismo tiempo se trata de entender qué son y de cómo interpretar los asuntos humanos históricos, los asuntos humanos en el transcurso del tiempo y si tienen algún sentido o si se reducen a meros impactos y colisiones arbitrarias, ¿no? Si todas esas, digamos, acontecimientos tienen un sentido, cómo entenderlas, entonces una investigación hermenéutica, pero también tiene que ver con una interrogación práctica, ¿qué hacer? ¿No? ¿O qué debemos hacer? ¿No? Dado que la historia la entendemos de esa manera, ¿no? Entonces, a la vez un texto que da respuestas hermenéuticas y respuestas prácticas. Entonces, aquí está operando en estas 9 proposiciones lo que ya mencionamos, la teleología natural, ¿no? O para decirlo mejor, la naturaleza entendida como un sistema de fines. Medios, fines que se conectan de maneras complejas y abigarradas, ¿no? Lo que haré entonces es rápidamente ir leyendo cada una de las proposiciones. Podemos comentar en clase su contenido con más cuidado si a ustedes les interesa. La primera proposición dice: todas las predisposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse plenamente y de acuerdo con su propósito. Entonces aquí está la idea de teleología y desarrollo según un propósito. Segunda proposición: en el ser humano
como la única criatura racional sobre la tierra, dice Kant entre paréntesis. Aquellas predisposiciones naturales que están orientadas al uso de su razón han de ser desarrolladas completamente solo en la especie, pero no en el individuo. Entonces aquí también hay una perspectiva de la especie humana. El otro día se hablaba de la humanidad o se preguntaba sobre la humanidad. Aquí entonces se entiende a la humanidad como la especie, no como una aptitud o como una disposición para actuar de una cierta manera, sino como la especie, ¿no? La especie humana. Bueno, podrán hacer preguntas sobre si Kant si esto es compatible con un animalismo o no, o con un antropomorfismo, ¿no? Tercera proposición, y fíjense ustedes cómo se expresa: la naturaleza ha querido que los seres humanos produzcan todo lo que se extiende más allá de la organización mecánica de su existencia animal, completamente por sí mismo. Y que los humanos no participen de ninguna felicidad o perfección que no sea aquella que ellos pueden obtener de manera libre del instinto y por medio de su propia razón. Entonces noto aquí nada más la idea de que la naturaleza ha querido, ¿no? Como si hubiera un diseño natural para la especie, ya no para el individuo, ¿no? Directamente, sino para la especie, ¿no? Que la naturaleza ha querido algo para la especie. ¿Qué es lo que la naturaleza ha querido para la especie? Bueno, pues un determinado arreglo social, ¿no? Ese arreglo social donde, ¿no?, se concilian dos máximos, la libertad y el orden. Pero ¿cómo lo logra? Y aquí está, en la cuarta proposición tenemos un esbozo de respuesta. El medio que la naturaleza emplea para producir el desarrollo de todas las predisposiciones de los humanos es su antagonismo en la sociedad, en la medida en que este antagonismo, en última instancia, deviene la causa de una organización civil legal. Fíjense cómo está el asunto, ¿no? El antagonismo produce orden. Y esto es parte de un plan de la naturaleza, ¿no? Entonces este es el antagonismo. Este es el antagonismo. Y esta es la idea entonces de insociable sociabilidad. Entonces dice, tomo el antagonismo aquí como algo que significa la insociable sociabilidad de los seres humanos, esto es, su tendencia a entrar en sociedad, que es una tendencia que sin embargo se conecta con una resistencia constante que continuamente amenaza con romper esta misma sociedad. Entonces, esa es la insociable sociabilidad, muy famosa, retomada entre otros a su manera metafóricamente por Schopenhauer con la metáfora de los erizos, ¿no? Los humanos somos como unos erizos, ¿no?, que tienen espinas. Entonces, cuando hace frío, pues los erizos tienden a juntarse entre sí y a darse calor y a protegerse del frío entre sí, ¿no? Pero si se juntan mucho, se hacen daño con sus espinas, ¿no? Entonces este es el juego de acercamiento y alejamiento que caracteriza al antagonismo, el antagonismo que podríamos llamar productivo, ¿no?, según Kant, en la historia humana, ¿no? Esto es algo que hay que mencionar, podemos hablar de esto mucho más en clase. Quinta proposición: el problema más grande para la especie humana, al que la naturaleza le compele buscar una solución, es el logro de una sociedad civil que pueda administrar el derecho universalmente. Entonces aquí está esta idea, ¿no? Una sociedad civil, una bürgerliche Gesellschaft, como se dice en alemán, ¿no? Y aquí está ya el concepto de sociedad civil, ¿no? Entonces la naturaleza le pide a los humanos, le pide
a la especie humana, ¿no? Ese es el reto que le da, el problema que le da a la naturaleza, insisto, teleológicamente concebida a la especie humana, ¿no? Lograr, eh, lograr una sociedad tal, dice, que pueda administrar el derecho universalmente. A veces se traduce como la justicia, pero el término alemán aquí es Recht, que corresponde más bien al derecho, ¿no? Aunque está, por supuesto, vinculado con la justicia, que en alemán se dice Gerechtigkeit. Entonces, fíjense ustedes, este es el problema que le pone la naturaleza a la especie humana. ¿Cómo administrar la justicia universalmente? ¿No? Bueno, paso rápidamente porque no tenemos mucho tiempo a la sexta proposición. Fíjense lo que dice, este problema es el más difícil y también el último que puede resolver la especie humana. Y vamos a ver por qué es el último con la séptima proposición. El problema de establecer una constitución civil perfecta depende del problema de cómo lograr una relación relación externa legaliforme entre los estados, y no puede resolverse sin haber primero resuelto esta última. Entonces, ¿qué está diciendo Kant aquí? Bueno, lo que dijo en la proposición quinta, que la naturaleza le ha puesto a la especie humana como su máximo problema, el problema de administrar, dice, la justicia universalmente. Este problema, dice Kant, no se puede resolver si no se resuelve primero el problema de la relación, una relación legaliforme entre los diferentes estados, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esta proposición séptima es lo que permite hablar de el cosmopolitismo propiamente, ¿no? El cosmopolitismo kantiano. Es decir, aquí hay la conciencia que va después a ser expresada de una manera, creo, mucho más acabada y refinada hacia la paz perpetua, la conciencia de que el orden social local, digamos, el orden que pertenece a una determinada polis, no puede separarse del orden entre las diferentes localidades, para decirlo así. Es decir que, el problema de la justicia, el problema de administrar el derecho, como lo dice Kant aquí, no se puede resolver aisladamente, sino que está también vinculado con encontrar una relación legal, dice aquí, entre los diferentes estados, ¿no? Podemos hablar mucho sobre qué quiere decir aquí estado, qué quiere decir pueblo. Todo esto está salpicado de cosas fascinantes e interesantes. Octava proposición: uno puede considerar a la historia de la especie humana vista a lo largo, ¿no? En grande, como la realización de un plan oculto de la naturaleza, cuyo propósito es traer a la existencia, llegar a este fin. Es decir, ¿cuál fin? Una constitución civil externamente perfecta. Y esta es la única condición en la que la naturaleza, o con la que la naturaleza puede desarrollar completamente todas las predisposiciones de la humanidad. Entonces es bastante fuerte, ¿no? Entonces, la realización de un plan oculto, esto ha merecido el comentario de gentes como muy brillantes como Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt en su texto, en un texto publicado a partir de sus seminarios en la New School for Social Research, que se llama Kant's Political Philosophy, o la filosofía política de Kant. Ahí Hannah Arendt menciona este punto y habla de una astucia de la naturaleza, ¿no? Evocando la idea hegeliana de astucia de la razón, ¿no? Entonces hay un plan oculto.
Entonces la naturaleza quiere, pero incluso si los humanos no tienen el menor interés individualmente en lograr un tipo de sociedad, la naturaleza misma, entendida, insisto, teleológicamente, los va a empujar a que lo logren, ¿no? Este es de lleno el relato teleológico que mencionamos al principio. Novena proposición, estamos llegando hacia el final, el intento filosófico de describir la historia universal del mundo según un plan de la naturaleza que se propone lograr una unión civil perfecta de la especie humana, debe ser considerado como posible e incluso como algo que promueve esta misma intención de la naturaleza. Entonces aquí es el posibilismo, ¿no? Es decir, hay también muchas resonancias aquí del pensamiento utópico, ¿no? De la posibilidad a la realidad y de la realidad a la necesidad y de regreso a la posibilidad, ¿no? Claro, porque la naturaleza podría tener ese plan para la especie humana, pero las cosas ser tales que ese plan es imposible de realizar. Entonces esta novena proposición lo que dice es, pues sí se puede realizar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por lo pronto, ya son más de 40 minutos de video. Tocamos los temas principales y los puntos principales de estos dos grandes textos y nos veremos entonces el lunes para discutir y comentar más a fondo estos temas de filosofía política y de la historia de Kant.